Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Un saludo a la audiencia de Ecuavisa. Buenos días. Ustedes fueron los primeros en presentar una demanda de inconstitucionalidad por la Ley de Justicia Laboral que ya está vigente y que reforma la ley del IES. El artículo 372 de nuestra Constitución dice que los recursos del Estado destinados para el Seguro Universal Obligatorio constarán cada año en el presupuesto general del Estado y que serán transferidos de forma oportuna. ¿En qué han demandado la inconstitucionalidad de la reforma que elimina el aporte anual del Estado para pensiones jubilares y lo sustituye por una garantía abierta para cuando el IES no tenga recursos? Efectivamente, Unidad Popular, una nueva organización que representa hoy más de 350.000 adhesiones de hombres y mujeres del Ecuador, sintonizado con el anhelo de los afiliados y los jubilados de defender el IES, hemos cuestionado la mal llamada Ley de Justicia Laboral en varios de sus artículos que consideramos violan los principios constitucionales de Montecristi. Al eliminar el 40% de aporte estatal a las pensiones jubilares, se está desfinanciando el fondo de pensiones. Pero ¿dónde está la inconstitucionalidad? Porque es una demanda de inconstitucionalidad. Este artículo 68 viola al menos 3 principios constitucionales. Pone en riesgo el derecho que tenemos los afiliados, usted, yo y todos los menores de 48 años. En 12 años no podremos jubilarnos, pues habrá colapsado el fondo de pensiones. En segundo lugar, se incumple el mandato del artículo 371 que dice que la Seguridad Social será financiada por aportes estatales que deben constar en el presupuesto general del Estado cada año y no una garantía como la que ahora aprobó el gobierno. Y en tercer lugar, porque se discrimina, violando el principio de igualdad ante la ley, al mantener el 60% de aportes al ISPA, al ISPOL, mientras que en el caso de los civiles, de la Seguridad Social del IES, no tienen ese aporte estatal. Evidentemente eso viola la Constitución. Los asambleístas de Alianza País pues han insistido en la diferencia entre el fondo de pensiones y lo que corresponde a salud, a las prestaciones de salud. Y claro, son dos cosas distintas, pero son dos cosas distintas también el 40% de las pensiones jubilares con las cuales hasta ahora el gobierno había cumplido y la deuda que desde el 2008 se comprometió a pagar por déficit actuarial del sistema de pensiones y que hasta ahora no lo ha hecho. En el convenio firmado en el 2008 reconocieron que solo hasta el 2003 eran 3.700 millones de dólares, pero más grave todavía, en esa acta dicen que el Estado ecuatoriano se compromete a solucionar, a pagar y a financiar el déficit actuarial del sistema de pensiones del IES, pero además que el gobierno se compromete a impulsar una ley que faculte al Estado a asumir el pago. ¿Por qué MPD, Pachacuti, con sus asambleístas, no han insistido desde el legislativo en que se impulse esa ley que se ofreció, el reglamento que permita que el Estado asuma entonces ese pago? Bueno, la palabra del presidente de la República está cada día más devaluada. No solamente firmó uno, sino 3 compromisos para reconocer la deuda que tiene el Estado con la Seguridad Social, tanto en el tema del déficit actuarial como en el tema de reconocer el aporte de la salud de los jubilados y los afiliados con enfermedades catastróficas. Pero además el presidente Rafael Correa miente cuando dice que esta ley no le mete la mano a las actuales pensiones. Yo quiero demostrar, y por eso estamos impugnando el artículo 69 de la ley, cuando se cambia la forma de cálculo del aumento de las pensiones de manera anual. Antes, con la anterior ley, se establecía hasta el 16% automático de elevación de las pensiones más bajas. Ahora se establece simplemente el criterio de la inflación. Para graficar, cientos de miles de afiliados tienen apenas un salario mínimo vital, $364 al mes. Con la anterior norma hubieran recibido un aporte de 12%, con lo cual en enero del 2016 la pensión hubiera sido de $398. Con la ley mal llamada de justicia laboral,
El aumento será apenas del 3%, Ahora, con es eso decir, claro sobre apenas las 366 Por dólares. eso ustedes han demandado la viola los derechos inconstitucionalidad adquiridos. de la ley en ese artículo también en el que se refiere a las pensiones, pero no nos alejemos del tema que estábamos hablando, es decir, lo que se refiere a la deuda y en ese sentido la responsabilidad de todos los involucrados. ¿Por qué? Porque en efecto usted habla del presidente, los reglamentos son facultad del Ejecutivo, ahí está la responsabilidad del gobierno, pero y la responsabilidad de la Asamblea con los afiliados de legislar a favor de una ley que permita que se hagan los estudios actualizados, actuariales correspondientes, que facilite los mecanismos para que se vaya pagando esa deuda que se había reconocido. ¿Por qué no han insistido los distintos movimientos en la Asamblea entonces? Si usted revisa la actuación del bloque legislativo de la Unidad de las Izquierdas, en varias oportunidades legisladores como Linder Altafulla, Lourdes Tibán han venido insistiendo e incluso han presentado, en el caso de Milton Gualán, un requerimiento para que se sancione al actual director del IES porque no está cumpliendo sus funciones y exigiendo el cobro de esa deuda. Pero por otra parte, está claro que el presidente de la República quiere meterle la mano a los recursos del IES. Hoy mismo, con esta ley inconstitucional, está ahorrándose para él y perjudicando a los afiliados en 1.100 millones de dólares. Si a eso le sumamos la deuda de la salud, estamos hablando que este año se perjudica en 3.400 millones a la seguridad social. El artículo 104 de la Constitución dice que la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Eso dice todavía. Ustedes por eso quieren impulsar un pedido de consulta que pregunte. Su pregunta es si está de acuerdo con que el Estado continúe anualmente aportando con ese 40% de las pensiones jubilares del IES, así como con el pago por la atención de salud de los jubilados y afiliados con enfermedades catastróficas. ¿A qué instancias se dirigirán para cumplir con los procedimientos en la Corte, en el CNE, para impulsar esta consulta que dicen? La seguridad social como un derecho debe ser defendida por todos los ecuatorianos. Está la demanda de inconstitucionalidad. Vamos a estar el 1 de mayo junto a los trabajadores movilizando, defendiendo el IES. Y vamos a recurrir al artículo 1 de la Constitución que establece que la soberanía radica en el pueblo. Y desde ese punto de vista vamos a ir al Consejo Nacional Electoral a solicitar los formularios para que podamos recoger al menos del 5% del padrón y preguntarle al pueblo ecuatoriano si defiende el IES o permite este atraco que quiere cometer el gobierno nacional. Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular. Hoy en Contacto Directo, gracias por estar con nosotros.